Buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal sus vacaciones? ¿Se me escucha? Buenas Hola, noches. profe. ¿Qué Buenas tal? Muy noches. bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal sus vacaciones? Breves, ¿no? Para todos breves. Breves e insuficientes siempre. Súper cortas. Sí, Hizo falta otra semana. o dos, pero sí. Bueno, pues miren, pues ni modo, nos toca regresar a todos, ¿no? Y a todas. Pues vamos a retomar un poco las actividades. Les hemos dejado dos tareas, ¿no? Tienen la que se mandó, digamos, en vacaciones y que trata un poco de ver como los primeros problemas o ejercicios que puedan resolver. Y la nueva tarea ya tiene como algunas aplicaciones. Entonces, hoy o a más tardar mañana les subo las notas ya pulidas de las aplicaciones que hicimos en clase para que también las tengan y puedan estudiar, pero un poco el propósito es que esto es como learning by doing, ¿no? De nada sirve si ustedes me están viendo hacer el álgebra y estar despejando, igualando. Tienen que pelearse un poquito con estos problemas, pensar cómo plantearlos. Digo, en los problemas están ya planteados, pero un poco es como despertar esa intuición de qué se tiene que hacer y por qué los resultados que operan o que aparecen son de esa forma. Y es un poco que vayan practicando de esa manera. Y si practican bien, verán que el examen va a ser muy similar al tipo de ejercicios que les estamos dejando en estos momentos. Entonces, si llegan a tener dudas o algo, no olviden que pueden consultar a Flavia y que Flavia les puede asesorar o apoyar en cualquiera de los ejercicios. Entonces, traten de organizarse con tiempo para que puedan tener chance. Dicho eso, esta semana vamos a arrancar con el tema de el gobierno, es decir, hasta ahora lo que les he venido enseñando ha sido, bueno, cómo evolucionó la macro y luego desde ahí empezamos a tratar de jugar como con modelos artificiales, que es la manera, o sea, un poco la historia introductoria que les platiqué es que no hay una manera fácil de entender la macroeconomía y de desengranar, descomponer ciertos fenómenos. De forma que una manera innovadora. Creo que se perdió, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Se quedó trabado. Ah, pensé que era yo. Sí, yo también. A ver. Sí, creo que se quedó sin internet. ¿Por qué no le llegan los mensajes? A lo mejor se le ha abrido la luz, Sí, hay que esperar un poco. porque anda lloviendo. Sí, sí. A ver. Perdón, como que se me fue la conexión. ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí, ya, gracias. Bueno, entonces, a ver, no sé en qué parte del monólogo me quedé, pero el punto es que ya les di algunas herramientas. Esto es como Miyagi-Do, entonces ya les enseñé a pulir y encerar y ustedes ya pueden hacer cosas fantásticas. Entonces, ahora lo que sigue es meter un tercer agente en nuestro mundo. Entonces, ese tercer agente va a ser el gobierno y les voy a tratar de enseñar cómo el gobierno puede hacer como, pues, distintas cosas. Entonces, a ver, les voy a compartir ya mi pantalla. ¿Pueden ver ya la pizarra en blanco?
Sí, sí, ya sé. Gracias. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a empezar a meter el gobierno. Ahora, un gobierno puede hacer muchas cosas, ¿cierto? O sea, tiene a su disposición un montón de instrumentos y de cuestiones que puede hacer. Si las tuviéramos que enumerar, ¿qué diríamos que puede hacer un gobierno? ¿Qué se les ocurre? Cobrar impuestos. Muy bien. Entonces, de un lado tenemos impuestos. ¿Qué más? Estimular el consumo y la inversión. Muy bien. A ver, entonces ahí son dos cosas, ¿no? Puede consumir, es decir, que puede como hacer compras directamente, y por el otro lado puede invertir, ¿no? Es decir, esto de invertir es diferente a comprar porque esto es como que puede crear infraestructura, ¿no? ¿Qué más puede hacer el gobierno? ¿Podría hacer transferencias a las familias? Excelente, muy bien, puede hacer transferencias. Y aparte de las transferencias, pues algo que es muy cercano a eso es que puede generar subsidios, ¿no? ¿Qué más? ¿Están de acuerdo que lo que estoy poniendo del lado izquierdo es como lo que puede generar de gastos o egresos el gobierno, ¿no? Lo que está del lado derecho sería como el financiamiento. ¿Qué otro tipo de financiamiento puede tener el gobierno además de los impuestos? ¿Deuda? ¿Endeudarse? Excelente, puede endeudarse. Entonces ahora la deuda puede ser que emita bonos o que pida créditos, ¿no? Ahora los impuestos, pues una cosa es que también puede cobrar impuestos directos, puede también cobrar impuestos indirectos, o como el llamado de suma fija, ¿no? El flat tax. Ahora, ¿qué otra fuente de financiamiento tiene el gobierno? Que se les ocurra. Sus empresas estatales. Ah, claro, el gobierno puede tener empresas, ¿no? Está muy bien eso. Ahora, otra que no están mencionando es que puede pedir base monetaria, ¿no? O sea, le puede decir al Banco Central que le financie cierta cantidad de dinero. Eso se llama señoreaje. Entonces se emite un bono que lo termina comprando el Banco Central, entonces es como si imprimiera dinero. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa? De financiamiento y egresos, ¿qué más podemos hacer? Hay un gasto que nos hace falta, ¿no? ¿Qué puede hacer además el gobierno? Además de invertir, consumir, transferir y subsidiar. ¿Qué otra cosa nos da el gobierno generalmente? Por ejemplo, el alumbrado público. Bienes públicos. Exacto, nos da bienes públicos. Muy bien. Entonces, con esto es suficiente. Como ven, son muchas cosas las que puede hacer un gobierno, ¿no? Entonces, ahora a ver, vamos a tratar de ver en general todo, pero vamos a meter algunos supuestos dado el modelo que hemos venido trabajando. Por inicio, estas empresas del gobierno vamos a considerarlas como que pertenecen al propio gobierno, ¿no? Entonces vamos a verlo como una única entidad, no como un organismo desconcentrado con distintas caras, sino como un único agente. Entonces, este de aquí lo vamos a ver dentro de esta misma entidad. Por lo tanto, lo quitaré de acá. Ahora, otra cosa es que en el modelo que tenemos hasta ahorita es estático todo, ¿no? ¿Qué significa que sea estático? Que ocurre en un tiempo lógico, que es instantáneo. Por lo tanto, si todo ocurre en el mismo momento del tiempo, entonces nadie puede endeudarse, ¿no? Como han visto, por ejemplo, ninguna familia ni ninguna empresa de las que hemos modelado pueden financiarse con deuda, porque está ocurriendo todo de manera estática. Por lo tanto, esto no puede existir. Es una cosa que quitaremos en la segunda parte del curso. Ya pronto llegaremos a eso y podremos analizarlo, pero es algo que tiene que ver con el tiempo, que es algo dinámico, intertemporal. Por lo tanto, en un mundo estático no podemos ver. La otra, como saben,
es que no tenemos dinero en el mundo que hemos dibujado, ¿no? Entonces, como no hay dinero, no puede existir base monetaria y no puede haber señorial. Del otro lado, pues podemos asumir que subsidios y transferencias pueden operar como una sola cosa, ¿no? Y ya. Entonces, básicamente, hemos hecho varias simplificaciones del lado de financiamiento por las características del modelo que tenemos y todo lo demás podemos tratar de estudiarlo y entenderlo. Entonces, nada más vamos a juntar esto como una sola entidad y a lo mejor podríamos decir de momento que consumo e inversión también son como una misma cosa, ¿no? Entonces, listo. Si es así, todo este lado derecho podemos llamarle que son los ingresos del gobierno y lo voy a denotar con una T que va a ser como tax. Esta parte acá la voy a denotar como el gasto público que va a ser una G y esto de acá le voy a llamar que son transferencias como una omega, ¿ok? Y los bienes públicos, de momento, pensémoslos por separado, lo vamos a estudiar, pero de momento ignorémoslo tantito, ¿vale? Entonces, dado eso, significa que el gobierno tiene una restricción. La restricción del gobierno es que el gasto que hace más las transferencias y los subsidios, pues claramente tienen que ser igual a todo su financiamiento que sea posible. Ahora, una cosa interesante es que las acciones del gobierno pueden ser sujetas a ciertos intereses, ¿no? O sea, normalmente el gobierno pensamos que está tratando de hacer las cosas lo mejor que puede y que está tratando de mejorar la sociedad. Pero una segunda opinión es que el gobierno en realidad está buscando ciertos fines, está tratando de favorecer a ciertos poderes y tiene fines partidistas o electorales, es decir, que está ofuscado por el ciclo político en el que está envuelto. Entonces, eso significa que tendríamos que pensar en esta restricción en términos de las preferencias que pueda tener un gobierno, donde en sus preferencias puede estar claro maximizar el bienestar de la sociedad o minimizar males, pero también donde puede estar intereses políticos. Entonces, de momento, es algo que también vamos a ver adelante, pero de momento asumamos que no hay preferencias del gobierno. Es decir, que va a ser un ente que simplemente actúa e incide en la economía, pero no tiene una meta en específica, ¿vale? De forma que entonces analizaremos todas las opciones del gobierno a partir de esta simple restricción. ¿Ok? Bueno, dicho eso, entonces nosotros diríamos, a ver, el gobierno tiene que operar para cada entidad, para cada ente económico. Entonces, un último supuesto que vamos a hacer es que el gobierno solamente va a interferir con las familias. ¿Por qué con las familias? Porque hemos supuesto hasta este momento que todas las empresas le pertenecen a una familia. Por lo tanto, si nosotros lo sabemos y el gobierno también lo sabe, pues entonces no se va a meter con las empresas, sino que se va a meter directamente con quienes son dueños de las empresas, es decir, con las familias directamente. Es un supuesto que después podemos quitar, pero a mí se me hace muy simple y tal vez no lo aborden en este curso, pero es algo que, como verán, sería fácil de quitar y pensarlo de otra manera. Entonces, dicho eso, todos los impuestos, transferencias y gastos van a estar dirigidos a las familias. Por lo tanto, vamos a tener un impuesto para empresas representativas, para familias representativas, gasto para familias representativas y transferencias y subsidios para familias representativas. ¿Ok? El último supuesto simplificador que vamos a hacer de momento es asumir que GI va a ser igual a 0 para todo I. Entonces nos vamos a quedar solamente con transferencias e impuestos y financiamiento en estos momentos. O sea, poco a poco vamos a ir metiendo todo, ¿no? Poquito a poco, pero para empezar, cómprame que nada más nos quedaremos ahorita con esto y con el omega, ¿ok? Ahora, como puedes ver, dado que no estamos estableciendo ninguna preferencia para el gobierno, significa que los impuestos o el financiamiento y la omega, que son las transferencias, son variables exógenas, es decir, definidas arbitrariamente a contentillo en este momento de nosotros. Sin embargo, para hacerlo un poquito más emocionante, vamos a empezar por analizar impuestos que sean directos.
Es decir, que van a estar en función del ingreso que hay en la economía. Por lo tanto, TI va a ser una función de los ingresos que se generen en esta economía. Y YI, esto hace que los impuestos se vuelvan una variable endógena. Y dado que el gobierno tiene que cumplir con su restricción, pues provoca que si esta variable se vuelve endógena al nivel de ingreso de la economía, entonces el lado izquierdo también se vuelva endógeno. Entonces, digamos que el hecho simplemente de asumir esta función hace que las variables que eran exógenas se endogenicen completamente. La primera por una relación directa que estamos asumiendo y la segunda, que es omega, por una condición de equilibrio que va a tener el gobierno dada su restricción presupuestaria. ¿Esta parte se entiende? Va fácil, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿a qué va a ser igual YI? Pues a los ingresos que hay en la economía. Y YI, esos van a ser ingresos laborales y también no laborales. Es decir, que el gobierno va a gravar las dos fuentes de ingresos que hemos pensado hasta ahorita. El ingreso laboral, ¿cuál sería? ¿Quién se acuerda? W de ley. Excelente. ¿Y el no laboral? La sumatoria de J igual a 1 hasta J, de teta y J, de pi J. Perfecto. Entonces el gobierno va a gravar impuestos sobre estos dos componentes. Ahora, el punto fundamental es cómo va a gravar impuestos. Entonces, vamos a suponer que va a gravar a una tasa marginal de impuestos que le voy a llamar TAO. Este símbolo es una TAO de Y. Eso significa que va a gravar a una tasa constante. Ahora, ¿puedes tú asumir que esta tasa también no sea constante, sino que dependa de los niveles de ingresos? O sea, que la propia TAO sea una función de los niveles de ingreso. Y eso hace que el impuesto sea mucho más progresivo, ¿no? Entonces, digamos que gráficamente, si asumimos una TAO constante, la TAO constante se vería algo como lo siguiente. A ver, algo como de esta forma. Voy a poner aquí en un eje, voy a poner a los impuestos totales de la economía y del otro lado a los ingresos que se están generando. Entonces, esta línea roja, sería una TAO constante. Es decir, que es una tasa de impuestos única. ¿Ok? Pero, pues, claramente podría haber otro tipo de tasas que dependa del nivel de Y, es decir, de este de aquí, y podría, no sé, ser como de este estilo, como una línea que venga así y luego aumente un poquito la pendiente así, luego aumente un poquito más la pendiente y luego venga así, ¿no? Y esa línea azul, digamos, ahorita parece diseccionada, pero imaginen la que es como continua, sería siempre con una TAO evidentemente no lineal o no constante. Y eso significa que estamos metiendo tasas progresivas. Por esto es interesante porque cuando hablas en materia de impuestos hay dos conceptos relevantes. Uno, lo que le llaman la tasa promedio que se cobra de impuestos y otra que se conoce como la tasa marginal. Entonces, por ejemplo, imagínate, no sé, que en una economía se cobran impuestos a partir de 10,000 pesos, ¿vale? Si tú tienes más o igual de 10,000 pesos, entonces te cobran un impuesto. Ahora imagínate que te cobran de impuestos el 25%, ¿ok? A partir de 10,000 pesos. Entonces, para una persona que gane 18,000 pesos, ¿cuánto estaría pagando de impuestos esta persona? A ver, pues sería... 1,500. ¿Cuánto? 4,500. No, porque estás multiplicando por los 18,000, pero te cobran impuestos a partir de los 10,000. ¿Otra vez fue el profe o soy yo? No, sí se fue. Sería 0.25. Ya creo que. ¿Cuánto? 2,000, Ah. ¿no? No, es que se fue la señal. Ah, perdón. ¿Dónde me quedé?
O sea, a ver, el punto es que te cobre impuestos a partir de los 10,000 pesos, que superes los 10,000 pesos, es decir, te lo cobra sobre los 10,000 hacia arriba, el ingreso excedente. Entonces, si tú ganas 9,000, no te cobra impuestos. Si ganas 10,000, te cobra impuestos a partir del peso adicional que generes. Por lo tanto, te cobra impuestos sobre los 8,000 que exceden a los 10,000. Entonces, los 25% de 8,000 estarías pagando 4,000 pesos, ¿no? Digo, 4,000. ¿No serían 2,000? 2,000, sí, 2,000. 2,000 pesos, ¿no? Ahora, ¿cuánto representa 2,000? ¿Qué es lo que está pagando esta persona de impuestos? De su ingreso total, es decir, de los 18,000. ¿Cuánto representaría esto? Un noveno. Un noveno, o sea, 11, ¿no? 11%, ¿no? Alrededor del 11, ¿no? Entonces estaría pagando el 11%. Bueno, este 11% es el concepto de la tasa promedio. Es decir, ¿cuánto estoy pagando de impuestos respecto a mi ingreso? Ahora, la tasa marginal que estás pagando es el 25%. Es este de acá. ¿Ok? Ahora, esto es importante porque se suele considerar que lo que tiene afectaciones para las personas, para su toma de decisiones, es la tasa marginal y no la tasa promedio. Por ejemplo, esto es por la siguiente razón. Imagínate que en lugar de 18,000, esta persona ganase 50,000. La tasa marginal que estaría pagando seguiría siendo del 25%, ¿cierto? Pero ¿a cuánto subiría la tasa promedio de impuestos? ¿Cuánto pagaría ahora? Sería 10,000. ¿Cómo? No, o sea, de ingresos excedentes pagaría 40,000. El 25% de 40,000 sería ¿cuánto? Y eso lo divides entre los 50. ¿Cuánto te da eso? ¿10,000%? No puede ser. O sea, en porcentaje, ¿cuál sería la tasa promedio? 20%. Excelente, sí. 20%. Entonces subió la tasa promedio, ¿vale? Entonces esta persona estaría pagando el 20% ahora, a pesar de que su ingreso se incrementó en más del 20%, ¿no? O sea, ahora imagínate, por ejemplo, una persona que gane 500,000. ¿Cuánto pagaría ahora? La persona que ganaba 50,000 pagaba una tasa ahora promedio del 20, ¿no? Ahora una persona que gana 500,000, ¿cuánto pagaría en tasa promedio? Pues va a converger hacia el 25%. Excelente, muy bien, Jacobo. Va a converger poco a poco hacia el 25%. Entonces, lo que te jode, digamos, lo que hace que te pienses dos veces si tienes que ganar más ingresos o trabajar más, es el límite de lo que pagas, ¿no? Es decir, el 25%, la tasa marginal, y no la tasa promedio. Por lo tanto, lo importante de estas dos curvas que están acá, o de estas dos rectas, o esto, es la pendiente, ¿de acuerdo? En la línea azul hay distintas tasas marginales porque tiene diferentes pendientes, mientras que en la línea roja trae la misma pendiente siempre. Entonces, el problema de trabajar con una TAO no lineal, que significa que la tasa es progresiva, complica un poco el análisis o el álgebra principalmente porque puede haber puntos donde no exista la derivada porque justamente este punto de intersección no tiene, o puede tener un nivel, digamos, al final te van a quedar muchos términos al cuadrado y va a ser muy difícil despejar. Entonces, generalmente hace muy engorroso el análisis analítico, aunque en la vida diaria opere de esa forma. Pero usar una tau constante puede ser bastante intuitivo, nos permite entender que la tasa marginal va a ser igual a la tasa promedio, nos da un análisis simple y al mismo tiempo una bonita característica es que una tasa constante sigue representando un impuesto progresivo porque el impuesto aumenta conforme Y crece.
O sea, lo que cobras de impuestos está aumentando conforme Y crece, aunque aumenta a una misma tasa. Entonces, bueno, es una simplificación de tener un impuesto progresivo. Entonces, nos vamos a quedar con una tau constante, ¿ok? Entonces, dicho eso, esto quiere decir que la sumatoria en el agregado desde I igual a 1 hasta I grandota de los impuestos que cobre el gobierno va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta I grandota de tau veces Y. Y como tau es una constante, puede salir de la sumatoria y será tau veces la sumatoria desde I igual a 1 hasta I grandota de Y. O lo que es lo mismo, tau veces todo el ingreso agregado. Y esto va a ser, pues, los impuestos agregados del gobierno. Del otro lado, la sumatoria desde I igual a 1 hasta I grandota de omega I va a ser igual directamente, pues, a omega grande. Y la sumatoria desde I igual a 1 hasta I grandota de G de I va a ser igual a G. Ahora, este caso en particular, como GI es igual a 0 para todo I, pues eso obliga a que el G agregado tenga que ser igual a 0. Entonces la restricción nos quedaría como T igual a omega en el agregado, pero nota que esta restricción no tiene que cumplirse para cada familia iésima, es decir, TI puede ser diferente a omega I. Entonces el gobierno puede tener distintos balances con cada familia, puede transferirle más a una familia de lo que le cobra impuestos, pero en el agregado, en el conjunto de toda la economía, el gobierno va a tener que balancearse, lo cual es obvio e intuitivo. Entonces, listo, con todo esto que hemos platicado, estas serían las características generales del nuevo ente que vamos a meter en el modelo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? ¿No? Bueno, entonces empecemos a resolver todo este problema. Empecemos ahora con las empresas, ¿vale? El problema de las empresas. Ahora, las empresas, ¿qué hacen? Pues lo mismo de antes. Maximizan beneficios J-ésimos, que va a ser igual a Y de J menos WL de J, sujeto a que Y de J es igual a la función de producción que teníamos a JL de J a la 1 menos alfa. Nota que estoy poniendo subíndices en todo porque estamos utilizando el supuesto de agentes representativos. Es decir, no estoy usando un supuesto de agentes idénticos. Entonces, todos son agentes representativos, lo cual significa que cuando metamos la sumatoria simplemente quitaremos subíndices y no aparecerá ningún término poblacional. Bueno, ahora a ver si resolvemos este problema que ya hemos resuelto muchas veces, ¿cuál va a ser la condición de eficiencia? El producto marginal de trabajo es igual al salario real. Excelente, que significa que es 1 menos alfa AJ por L de J a la menos alfa es igual a W, ¿cierto? Que es el salario real. Y por lo tanto, ¿a qué va a ser igual L de J para las empresas? Es decir, la demanda de trabajo. Se acordarán, ¿no? Al 1 menos alfa por AJ sobre W a la 1 entre alfa, ¿no? Entonces, esto viene de despejar simplemente de aquí a la LJ, ¿no? Entonces, ¿qué pueden ver ahora que incluimos al gobierno? ¿Qué ha pasado con las empresas? ¿Qué pueden ver de lo que ha sucedido? Las empresas son indiferentes con No estos les está supuestos. pasando nada. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no les está pasando nada? Porque el gobierno está incidiendo en las familias, no en las empresas, ¿no? Por construcción, ¿no? O sea, por construcción, por cómo estamos pensando que opera el gobierno, pues justamente no le estamos dejando interactuar con las empresas. Entonces es justo que no le esté pasando nada al equilibrio parcial de las empresas. Entonces, fácil. Ahora vámonos con quien sí va a verse afectado, que es las familias.
Entonces vamos a trabajar el problema de las familias. Entonces ahora a ver, en las familias tenemos dos lados, ¿no? Tenemos la función de utilidad por un lado y del otro lado la restricción. O sea, siempre está la utilidad y esto está sujeto a lo que las familias pueden hacer. Si yo les preguntara intuitivamente dónde creen que lo que va a hacer el gobierno va a afectar a las familias, dado que solo estamos permitiendo de momento que el gobierno genere transferencias e impuestos progresivos, ¿dónde debería afectar esto a las familias? ¿En la función de utilidad o en la restricción presupuestaria o en ambas? ¿Qué les En la sería restricción. en la restricción? No es lo más intuitivo, porque la familia seguiría optimizando, consumiendo sus bienes o teniendo ocio, pero donde sí se va a ver afectado esto es en la restricción, ¿no? Entonces, muy intuitivo. Por lo tanto, podemos escribir entonces el problema como que la familia va a maximizar una función de utilidad de consumo y ocio, igual que siempre, que va a ser igual al logaritmo de CI más gamma veces el logaritmo de HI, y va a estar sujeto a una restricción presupuestaria. Esta restricción va a ser el consumo, que va a ser igual al ingreso laboral de las familias más el ingreso no laboral de las familias, que es lo que ya teníamos desde J igual a 1, teta I de J, pi de J, y voilà. Ahora vamos a incluir al gobierno. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Le va a transferir recursos a las familias, ¿no? Entonces le va a subsidiar y transferir a las familias y va a entrar ahí en su restricción presupuestaria el omega. Y por el otro lado, le va a cobrar impuestos. ¿Sí? Y ahí está. Esa es la innovación que estamos metiendo. Va a meterle por un lado recursos y por el otro lado les va a quitar. Ahora, nota siempre que para cada familia iésima, el gobierno no tiene por qué tener magnitudes iguales. Para cada familia iésima, su restricción solo se va a cumplir en el agregado. Muy bien. Ahora, ¿qué otras restricciones tenemos? Pues que TI pues va a ser igual a tau veces YI. Y ahora YI van a ser los ingresos laborales y no laborales, es decir, va a ser WLI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J. Y finalmente la restricción de tiempo que siempre hemos tenido, que LI más HI va a ser igual a HI grandota. Nota nuevamente que a la H grandota le volví a poner el subíndice porque estamos pensando en familias representativas no idénticas, no son clones, ¿no? Excelente. Entonces ahora, a ver, podemos empezar a resolver este problema eliminando restricciones, ¿no? Entonces puedo sustituir esta aquí y luego esta otra ponerla acá arriba y me quedo así sin tantas restricciones, ¿no? Si hacemos eso, me va a quedar que la familia va a maximizar su utilidad del consumo ocio, que va a ser igual al logaritmo del consumo más gamma veces el logaritmo del ocio, sujeto a que CI va a ser igual a WLI más, ¿qué es? A la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, y del otro lado va a tener ahora un omega, y ahora le vamos a restar tau veces la tasa marginal que está pagando, WLI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J. Y la otra restricción que nos queda viva, pues es que LI más HI es igual a la H grandota. Finalmente, pues nota que tengo repetidos unos elementos en la primera restricción, ¿no? Como este elemento de aquí con este otro, ¿verdad? Entonces lo podemos pues, factorizar. Entonces nos quedaría el problema como que vamos a maximizar la función de utilidad del consumo y ocio, y esto va a ser igual al logaritmo de CI más gamma veces el logaritmo de HI sujeto a que el consumo va a ser igual a 1 menos tau por WLI más
la sumatoria desde j igual a 1 hasta j, teta i de j, pi de j, omega más omega i, ¿cierto? ¿Sí o no? No, no es el omega va afuera, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Estás despierto, Rafael, perfecto. Aquí, ¿no? Aquí se cierra el paréntesis. Y ya nos queda la otra que es LI más HI es igual a HI grandota. Y listo, ya tenemos nuestro nuevo problema para las familias. Es muy similar al que teníamos desde siempre, pero ha aparecido este término adicional, el 1 menos tau, que representa el pago de impuestos progresivos a tasa única que estamos imaginando que hay en la economía. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos plantear el problema del lagrangiano, que sería el logaritmo del consumo más gamma veces, voy a sustituir esta restricción dentro de la función objetivo ahora, el logaritmo de HI menos LI más lambda veces, y ahora sería 1 menos tau por WLI más la sumatoria desde j igual a 1 hasta j, teta i de j, pi de j, más omega i menos c de i. Listo. Entonces ahora sobre esto ya podemos derivar. Condiciones de primer orden. Sería la derivada del lagrangiano respecto al consumo. Entonces, ¿qué tendríamos? Sería el 1 sobre c de i, y del otro lado, del lado de la restricción, cuando derivemos, nos va a quedar pues simplemente el menos lambda igual a 0, ¿verdad? No ha cambiado nada. Ahora, la segunda derivada, que va a ser... Profesor, ¿Sí? ¿no debería cambiar la parte de los impuestos? O sea, el 1 menos tau. ¿Aquí? O sea, dentro de la derivada. Ah, no, mentira, porque está por fuera de la C, ¿verdad? Nada más estoy pasando este lado hacia acá. Ok, perdón. Entonces, por eso el 1 menos tau no le está pegando al consumo, ¿no? Porque el impuesto, y es muy lógico, el impuesto está grabando solamente al ingreso. Pero ahorita que lo sacas a colación, si tú quisieras modelar un impuesto indirecto, es decir, que se grave al consumo, ¿qué es lo que crees que tendrías que hacer? ¿Dónde meterías el impuesto? Pues precisamente lo metería en la parte del CDI. Exacto. Muy bien. Ahora el impuesto estaría de ese lado. Muy bien. Eso lo haremos después. Pero ahora, a ver, concentrémonos entonces en el impuesto directo que tenemos. La segunda condición de primer orden va a ser la derivada del lagrangiano respecto a LI. Ahora, a ver, ¿quién me dicta la derivada respecto a LI de este monstruo? ¿Cuál sería? Sería gamma entre HI menos LI multiplicado por menos 1. ¿Ah? Sí, sería menos gamma. Sí, sí. Menos gamma. Esto sería más lambda por 1 menos tau que multiplica a W. Excelente. E igual a 0. Y la última, pues, es la propia restricción, ¿no? La derivada respecto a lambda, que sería 1 menos tau por WLI más la sumatoria desde j igual a 1 hasta j, teta i de j, pi de j, más omega i, ¿qué más? Menos c de i igual a 0. Listo. Entonces ya son nuestras tres condiciones de primer orden. Ahora vamos a buscar condición de eficiencia. Donde esta primera ecuación tenemos que lambda sería igual a 1 sobre c de i, ¿cierto? Ahora de esta segunda, cuando despejemos a lambda, vamos a tener que esto sería igual a gamma sobre W por 1 menos tau por HI menos LI,
¿cierto? Y acá abajo esta nos va a regresar la propia restricción presupuestaria, que es que CDI es igual a 1 menos tau por WLI más sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, más omega I, y ya. Entonces, listo, ya tenemos nuestras ecuaciones. Ahora, lo que nos falta para la condición de eficiencia es igualar estas dos, porque las lambdas tienen que ser iguales entre sí. Y si hacemos eso y despejamos y dejamos salarios de un lado y todo lo demás del otro lado, ¿están de acuerdo que lo que nos va a quedar es que gamma CDI va a ser igual a HI menos LI, y esto va a ser igual a 1 menos tau por W, ¿cierto? Y esta sería la nueva condición de eficiencia. ¿Todos y todas pudieron llegar a esta condición de eficiencia cuando igualamos estas dos? ¿Sí? Bueno, ¿qué notan en esta condición de eficiencia? ¿Ha cambiado algo? ¿Es igual que las que hemos hecho siempre? ¿O qué ha pasado? Pues ya no solo es el salario real, sino que también está multiplicando el 1 menos tau. Sí. Fíjense que en las aplicaciones que hicimos antes de vacaciones, normalmente la condición de eficiencia no se modificaba, ¿no? Y lo que pasaba con esas cosas es que como que se alteraba al lado la tercera ecuación, ¿no? Esta de acá. Y esto generaba, pues, obviamente cambios en el empleo y en la producción, etcétera. Pero la condición de eficiencia siempre era como la misma. Y es una de las primeras veces que estamos viendo que ha cambiado. Este lado de aquí, ¿qué sería? Acá claramente tenemos la relación marginal de sustitución, ¿no? Ahora, del lado derecho, ¿qué hay? Estos son los salarios reales, ¿no? Porque acuérdense que hemos normalizado, no es que no haya precios, sino que están normalizados a 1. Y cuando le multiplicamos el 1 menos tau a los salarios reales, ¿qué es lo que nos quedaría? ¿El salario neto? Exacto, el salario neto. Es decir, el salario después de impuestos. Es algo que no existía antes en el mundo y que lo hemos inventado. Acaba de ocurrir que hay salarios antes y después de impuestos. Ahora, noten una cosa muy interesante. Las familias están maximizando, es decir, están tratando de balancear su vida entre lo que consumen y lo que descansan, y lo hacen tratando o guiándose por el salario neto, el salario después de impuestos. Pero las empresas, ¿cuál es la estrella de Belén de ellas? ¿Con qué están maximizando? Nominales, con los salarios nominales. Con el salario, esta de aquí, Bueno, bruto, ajá. es salario real, ¿no? Pero sería el salario bruto, exacto. Perdón, decir era bruto, ajá, sí. Es decir, sería el salario antes de impuestos. Entonces, aquí ha habido un cambio importante, porque antes, para poder coordinar a empresas y hogares, simplemente había que atravesar el mercado. Es decir, porque los dos estaban viendo los mismos precios, pero ahorita no están viendo los mismos precios. Las empresas están viendo salarios brutos y las familias están viendo salarios netos. Por lo tanto, se ha generado una distorsión. Y es por eso que se dice que los impuestos son distorsionadores, porque hacen que estén optimizando de manera diferente los agentes. Están recibiendo información distinta del mercado. ¿Ok? Bueno, ahora con él, ya una vez que tenemos esto, pues ahora podemos encontrar el empleo de las familias o la oferta de trabajo, ¿no? Que es lo mismo que hicimos para las digamos, empresas. Una vez que tenemos la condición de eficiencia, pues encontramos la demanda de trabajo. Entonces, para las familias ahora nos faltaría encontrar la oferta de trabajo. Solamente hay que despejar de aquí a HLI. Entonces, hagamos eso. Nos quedaría que gamma, bueno, a ver, una cosa. Como tenemos a LI aquí, pero también tenemos otra variable endógena, CDI, nos tenemos que apoyar de esta ecuación, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer en la condición de eficiencia, lo de siempre, despejamos el consumo y lo sustituimos en esta ecuación de acá.
Y entonces ya nos quedaría todo en términos de una sola variable endógena que va a ser LI. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, nos quedaría que gamma CDI sería igual a 1 menos tau por W por HI menos LI. O lo que es lo mismo, el consumo sería igual a 1 menos tau por W por HI menos LI sobre gamma. Y este valor del consumo lo podemos ahora sí sustituir en la última ecuación de primer orden que teníamos acá. Y entonces nos quedaría, ahora sí, que 1 menos tau por W por HI menos LI sobre gamma va a tener que ser igual a W LI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J grandota, teta I de J, pi de J, más omega I. Ah, me faltó el 1 menos tau. Acá, del lado derecho, ¿no? Me faltó el 1 menos tau. El 1 menos tau que multiplicaba los ingresos, ¿no? WLI más la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, y ahora sí más omega I, ¿cierto? Ahora sí está bien, ¿no? Del lado izquierdo simplemente sustituimos el valor del consumo y del lado derecho tenemos la restricción todavía. Entonces, como ya quedó todo en términos de una sola variable endógena que es LI, ahora sí podemos despejar a LI, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolver bien en un álgebra solamente para despejar LI, ¿ok? Entonces nos quedaría 1 menos tau W por HI menos 1 menos tau W por LI. La gamma la voy a pasar de una vez del otro lado y entonces me quedaría gamma veces 1 menos tau por WLI más gamma veces 1 menos tau sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, más gamma veces omega I, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, algo que podemos hacer para estar evitándonos una expresión medio incómoda. Aquí tenemos 1 menos tau y aquí también, ¿no? Entonces lo puedo factorizar. Y si factorizo ese 1 menos tau del lado izquierdo y lo paso dividiendo del otro lado, entonces se iría este 1 menos tau de aquí y este 1 menos tau acá, ¿de acuerdo? Y únicamente aparecería un 1 menos tau aquí abajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos y todas pueden ver eso? Entonces, si hacemos eso, nos quedaría WHI menos WLI sería igual a gamma veces WLI más gamma veces la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, más gamma veces omega I sobre 1 menos tau. ¿Todas y todos pueden ver cómo llegamos a esta parte? Fue fácil, no nada más que había que factorizar. De hecho, lo pudimos haber hecho a lo mejor desde acá arriba y hubiera sido más evidente que este se hubiera ido con este, ¿no? Y aquí hubiera aparecido el 1 menos tau. A lo mejor eso hubiera sido más claro. Pero estamos haciendo lo mismo, ¿no? Va. Bueno, entonces, a partir de ahí podemos juntar las LIs de un lado y todo lo demás del otro lado. Entonces, voy a pasar este término para acá y voy a empezar a escribir las LIs del lado izquierdo. Y estos dos términos los voy a pasar del otro lado y lo voy a escribir del lado derecho para quedarnos con la variable que queremos del lado izquierdo, ¿ok? Entonces nos quedaría, si hacemos eso, que gamma veces WLI más WLI sería igual ¿a qué? A WHI menos gamma veces la sumatoria desde J igual a 1 hasta J,
teta I de J, pi de J, menos gamma veces omega I sobre 1 menos tau. ¿De acuerdo? Ahora, del lado izquierdo, puedo factorizar el WLI, que es algo que sí hemos hecho con anterioridad, ¿no? Que factorizamos justo esta expresión y nos queda adentro el 1 más gamma. Entonces, de este lado seguiría viendo WHI menos gamma, sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, y de acá nos quedaría menos gamma, omega I sobre 1 menos tau. Ahora, fíjense, una cosa que podemos hacer es que tenemos el gamma aquí y acá, ¿no? Entonces, podríamos factorizar ese gamma, entonces lo puedo quitar de aquí y lo puedo poner simplemente acá y multiplicar esto, ponerlo entre corchetes. Y dado que hacemos esa factorización, como aquí hay un menos, aquí tendría que haber un más, ¿no? Dentro del corchete. ¿Sí se ve este? O sea, cambia a más porque factoricé el gamma. Bien, ahora ya puedo despejar de este lado el 1 más gamma y me quedaría que WLI sería igual a WHI sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J, más omega I sobre 1 menos tau. Y listo, nada más nos falta el W y acabamos. Entonces, la oferta de trabajo de la familia representativa sería igual a HI sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por la sumatoria desde J igual a 1 hasta J, teta I de J, pi de J sobre W, más omega I sobre los salarios netos. Y se acabó. Ya tenemos la oferta representativa de trabajo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué es lo que pueden notar de diferencia a la oferta que siempre calculamos con esta que acabamos de encontrar? Dejen, pongo esta ahí más bonita. ¿Qué pueden ver? ¿Qué es lo nuevo? El último término, ¿no? Que incluye tanto a omega como a tau, los salarios netos. Excelente. Este término es el nuevo. Este no existía, ¿no? Entonces, es lo que hemos añadido. Ahora, eso es como el ratio de transferencias y de impuestos, o sí, el ratio de transferencias respecto a los salarios netos que tiene el hogar, ¿no? Pregunta: si el gobierno aumenta las transferencias a las familias, ¿qué le pasa a la oferta de trabajo representativa? Disminuye, ¿no? Es como un efecto riqueza. Excelente, muy bien, Daniel. Justamente, disminuye porque lo que hace es generar efectos riqueza hacia las familias. Entonces, pues como es un ingreso que no está relacionado con el trabajo, hace que ciertas familias dejen de trabajar, ¿no? Entonces, por eso el omega va a tener al final este signo negativo, impactando, ¿no? Muy bien. Entonces, muy similar, está ocurriendo un efecto muy similar al que ocurre con los dividendos, que son también como un efecto riqueza puro, ¿de acuerdo? Bueno, ahora a ver, ya tenemos la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Entonces, para resolver el equilibrio, lo usual que hemos hecho, el camino largo es igualar este LI con el LJ, ¿no? En términos agregados. O sea, ya cuando hayamos metido la sumatoria. Y una vez que hacemos eso, encontramos el valor de W, y encontrado el valor de W, sustituimos de nuevo en LI o en LJ y encontramos el empleo de equilibrio, y ya con eso podemos encontrar la producción de equilibrio y todo. Pero el gran atajo que les he enseñado es que podemos obviarnos un poquito ese camino largo y tratar de imponer equilibrio desde esta ecuación, tratando de igualar, ¿no?
Entonces, lo primero es agregar. Entonces, vamos a formar la oferta agregada. Entonces, si hacemos eso, vamos a meter una sumatoria que corra desde i igual a 1 hasta j, desde i igual a 1 hasta i grandota para todas las variables, ¿no? Entonces, esta LI se va a convertir en LI grande, ¿verdad? Esta HI se va a convertir simplemente en H, porque ya no es idéntica, sino que es representativa. Ahora esta teta va a convertirse en 1, y cuando metamos la sumatoria desde J1 hasta J de los beneficios totales, pues va a quedar simplemente pi. Y cuando metamos la sumatoria desde i igual a 1 hasta i grandota, esta se va a convertir simplemente en omega. Entonces podemos reescribir la oferta de trabajo completa como LI va a ser igual a H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma, todo esto multiplicando a ¿qué? Pi sobre W y luego más omega sobre W por 1 menos tau. ¿De acuerdo? Ahora tenemos otro truco, que es que nosotros sabemos a qué es igual pi sobre W, ¿cierto? Nosotros sabemos, gracias a varios despejes que hemos hecho, que esto tiene que ser igual a alfa sobre 1 menos alfa L de J grande. ¿De acuerdo? Entonces podemos sustituirlo ahí y tendríamos que LI sería igual a H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por alfa sobre 1 menos alfa L de J más omega sobre W por 1 menos tau. ¿Hasta aquí me han seguido? Solo usamos dos atajos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí viene lo nuevo, ¿no? Cuando hemos agregado, pues claro, obtuvimos la oferta de trabajo agregada y usando este truco obtuvimos la demanda de trabajo agregada. Usualmente lo que hacemos a partir de ahí es igualar LI con LJ, ¿verdad? Pero tenemos otro elemento, que es lo que ha quedado de este lado, el lado derecho. Y en el agregado, ¿a qué tiene que ser igual omega? ¿A qué es igual omega en el agregado? A T. A T, excelente. ¿Y a qué es igual T? Pues a tau veces Y, ¿no? O sea, lo teníamos dentro de nuestras primeras definiciones, ¿no? Acá. T es, al final de cuentas, tau veces Y, ¿no? Ahora, otra cosa que ha pasado es que podemos nosotros deducir a qué es igual W. W nosotros sabemos, por el problema de las empresas, que W es igual a 1 menos alfa L de J a la menos alfa, ¿cierto? Y, no, perdón, aguanta. W, aquí me faltó un igual. W es igual a 1 menos alfa por A de J por L de J a la menos alfa, ¿cierto? En el agregado, pues esto tendría que ser igual a 1 menos alfa por A por L de J a la menos alfa. Y están de acuerdo que esta expresión hemos visto que puede converger a 1 menos alfa por Y sobre L de J. ¿Se acuerdan? O sea que W es igual a esto que está aquí, ¿no? A esta parte de acá. ¿Sí? ¿Todos pueden ver cómo aparece la G? ¿Todos y todas? Bueno, entonces, si W es igual a esta cantidad de aquí, pues entonces yo puedo sustituir esto en este lado de la ecuación y este omega lo puedo sustituir también por este tau de Y, ¿cierto? De forma que nos quedaría que LI va a ser igual a H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por
alfa entre 1 menos alfa por L de J más tau veces Y sobre 1 menos tau por Y por 1 menos alfa por todo dividido entre L de J. Ahora nota que esta Y de aquí se va a ir con esta Y de acá. Y este L de J lo puedo subir. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar que LI va a ser igual a H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por alfa sobre 1 menos alfa L de J más tau veces sobre 1 menos tau por 1 menos alfa por L de J. ¿Sí? Ahora puedo factorizar esa L de J, ¿no? Entonces lo puedo borrar de aquí y escribir simplemente fuera del corchete. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? O sea, nota lo que ha pasado. El tema es que cuando agregamos... Yo la verdad Ajá. es que no entendí cómo pasó eso último que nos había preguntado. ¿Cuál? ¿Esta parte verde? ¿O dónde te perdiste, Liber? Ah, mira. O sea, ¿estás de acuerdo que W? A ver, déjame pongo una página nueva. ¿Estás de acuerdo que W, por el problema de las empresas, es igual a 1 menos alfa por A por L de J a la menos alfa? Sí. ¿Hasta aquí estás de acuerdo? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿estás de acuerdo que yo puedo agarrar esta ecuación y multiplicarla por un elemento neutro como L de J sobre L de J? ¿Sí o no? Entonces, Sí, profe. esa ecuación nos quedaría como que W es igual a 1 menos alfa por A por L de J a la 1 menos alfa sobre L de J, ¿verdad? Ahora, este término que está arriba en el numerador, ¿a qué es igual? ¿Es al producto? Ah, sí, sí es el producto. Es Y. Entonces, W pues tiene que ser igual a 1 menos alfa por Y sobre L de J. Entonces, ese es el valor de W, ¿no? Claro, está escrito o sea, no está resuelto porque está en términos de variables endógenas, pero nos ha servido para deshacernos nosotros de un problema que teníamos acá, ¿no? Con esta Y de aquí. ¿Sí? Sí, profe, gracias. O sea, el punto fundamental es que una vez que, o sea, antes de agregar, esto está resuelto para las familias en equilibrio parcial. ¿Por qué? Porque los dividendos no dependen de las familias, las transferencias no dependen de las familias y la tasa marginal de impuestos no dependen de las familias. Pero en el momento en el que agregamos, todo esto se ha vuelto endógeno. Los beneficios se han vuelto endógenos, los salarios se han vuelto endógenos, las transferencias son endógenas y también acá el W. Entonces ahora tenemos que quitar esa endogeneidad, ¿no? Siempre ese es el problema. Entonces, para quitar la endogeneidad, pues recordamos que omega era endógeno al nivel de impuestos y los impuestos eran endógeno al nivel de ingresos de acá. Ahora, por el otro lado, pues los salarios, nosotros ya habíamos deducido esta parte de aquí. Entonces lo usamos para quitar justamente esta parte. Ahora sigue habiendo una variable endógena, que es LJ. LJ sigue siendo una variable endógena. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer para quitar ese problema de endogeneidad? Pues imponer el equilibrio. Entonces, imponemos equilibrio, voy a escribir, imponemos equilibrio para quitar el problema de endogeneidad que todavía hay en esta ecuación ya agregada. Y imponer equilibrio significa que LI tiene que ser igual a L de J y lo vamos a igualar a una constante L. Entonces es como si tuviéramos la ecuación de aquí arriba, pero sin los subíndices. Entonces me va a quedar que L es igual a H sobre 1 más gamma menos gamma sobre 1 más gamma por alfa entre 1 menos alfa más tau veces sobre
1 menos tau por 1 menos alfa por L. Ahora, como tengo a L de ambos lados de la ecuación, pues entonces tengo que despejar. Entonces, si hacemos eso, me va a quedar que L más todo lo que estaba en el corchete, perdón, me falta el gamma, ¿no? Más gamma sobre 1 más gamma por alfa entre 1 menos alfa más tau sobre 1 menos tau por 1 menos alfa. Todo esto por L va a ser igual a H sobre 1 más gamma. Ahora puedo factorizar, ¿no? Ahora puedo factorizar la L y me va a quedar algo inmenso, ¿no? Me va a quedar L por 1 más, ahora todo lo que está acá, que es alfa sobre 1 menos alfa más tau sobre 1 menos tau por 1 menos alfa. Y esto tiene que ser igual a H sobre 1 más gamma. ¿No faltó ahí las gamas? Sí, tienes razón. Tienes razón. Espérame. Sería aquí, ¿no? Sobre 1 más gamma. Así, ¿no? Bueno. Entonces, a ver, viene un álgebra horrible porque hay que resolver esto, ¿no? De forma analítica. Entonces, vamos a ir haciendo zooms, ¿les parece? Para tratar de ir resolviéndolo poco a poco. Entonces, vamos a empezar con lo que hay aquí adentro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí adentro vamos a empezar simplemente a tratar de simplificar. Vamos a tener alfa y nos hace como en el denominador está el 1 menos alfa, solo nos falta multiplicarlo por el 1 menos tau, ¿no? Por el 1 menos tau. Y ahora más tau, todo dividido entre 1 menos alfa por 1 menos tau. ¿Están de acuerdo? Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar alfa menos alfa tau más tau sobre 1 menos alfa por 1 menos tau. Profesor, ¿Ya? ¿Sí? ¿no falta el 1 menos alfa en la parte de arriba? A ver, no sé, a lo mejor sí. Déjame ver. ¿Dónde dices en el tau? Ah, o sea, sería... ¿Desde dónde me lo perdí? Ah, no, en la última parte que estamos haciendo. Ajá. ¿Dónde? Ah, No, o sea, aquí ok. ya no va porque está en el denominador, ¿no? Ah, ok, no alcanzaba a verlo, perdón. Sí, ¿no? Va bien esto, ¿no? Sí, perdón. Va. Entonces, a ver, una cosa que a lo mejor puede ser útil es que pongamos aquí el alfa, y a ver, lo voy a escribir así, más tau menos alfa veces tau. O sea, solo moví del lugar la tau, ¿no? Por 1 menos tau. Y entonces puede ser más fácil factorizar el tau. Alfa más tau veces por 1 menos alfa. Por 1 menos alfa por 1 menos tau. Entonces ya, nos quedamos con esta expresión. Entonces esta expresión va a sustituir lo que hay aquí en medio, ¿de acuerdo? Ahora, esa expresión, entonces, lo voy a escribir en otro color. Ahora vamos a hacer la parte que va a estar acá. O sea, vamos a incluir el omega. Entonces, el omega va a estar multiplicando a lo que acabamos de escribir en verde. Va a ser omega por alfa más tau veces 1 menos alfa sobre, y ahora va a ser 1 más gamma por 1 menos alfa por 1 menos tau. Si distribuimos el gamma del numerador, nos va a quedar alfa veces gamma más gamma veces tau por 1 menos alfa sobre
1 más gamma por 1 menos alfa por 1 menos tau. ¿De acuerdo? Ahora solo nos falta sumar el 1. ¿Están de acuerdo? Es lo último que nos falta, sumarle a lo que acabamos de escribir en azul, sumarle 1. Ahora ese 1 es lo más terrible porque pues tenemos que convertirlo en un elemento neutro igualito al denominador y el denominador es una bestialidad, ¿no? Entonces vamos a escribirlo como 1 más gamma por 1 menos alfa por 1 menos tau. Y ahora sí, vamos a ¿qué? A sumar, ¿no? Vamos a sumar más alfa veces gamma más gamma veces tau por ¿qué cosa? 1 menos alfa. Por 1 menos alfa. Todo dividido entre 1 más gamma por 1 menos alfa por 1 menos tau. ¿Todos y todas pueden ver esto? ¿Sí? O sea, esta cosa azul le sumé el 1 que está aquí, ¿no? Pero para sumar ese 1, pues lo teníamos que convertir en el denominador acá. Entonces, por eso es que aparece aquí arribita. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, pues hay que ahora multiplicar. Entonces, vamos a multiplicar de paso a paso, ¿vale? Entonces, el primero va a ser multiplicar este binomio con este otro. Entonces, nos quedaría 1 menos alfa más. Mi consejo aquí cuando te enfrentas a ese tipo de cosas es que empieces a escribir los resultados con cierto orden, ¿no? Como alfabéticamente es un buen tip, ¿no? Entonces va a ser 1 más menos alfa y ahora va más gamma menos alfa veces gamma. Entonces primero escribo el alfa porque empieza alfabéticamente ahí. Y todo eso multiplicado por 1 menos tau más alfa veces gamma más gamma veces tau, y vamos a distribuirlo de una vez, menos alfa veces gamma tau. Ahora concentrémonos de momento nada más en el numerador, ¿vale? En esta parte de acá. Porque el denominador no va a moverse, ¿están de acuerdo? El denominador va a ser lo mismo. Entonces resolvamos primero, hagamos un doble sum ahora sobre el numerador y ahorita metemos el denominador ya como residual. ¿Les late? Entonces ahora, a ver, ahora multipliquemos este término por este otro de acá. Entonces sería ahora 1 menos tau. Ahora nos quedaría menos alfa más alfa veces tau, luego más gamma menos gamma tau menos alfa veces gamma más alfa veces gamma tau, y ahora lo que ya teníamos, ¿no? El resto, que es más alfa veces gamma más gamma veces tau menos alfa veces gamma tau. Ahora, lo que siempre debe pasar en estas cosas es que se empiezan a eliminar términos. Entonces vamos a ver cuáles sobreviven y cuáles no. Entonces, a ver, el 1 sobrevive, no hay ningún otro 1, ¿están de acuerdo? Entonces este, check. El menos tau, no hay ningún otro menos tau solito, entonces, vientos. El menos alfa, no hay ningún otro menos alfa, ¿no? Entonces, bien. Ahora, el alfa veces tau, parece que no, ¿verdad? Entonces parece que se queda. El gamma se queda. Ahora el menos gamma tau está con este, ¿no? Entonces este menos gamma tau se va a ir con este más gamma tau. ¿Están de acuerdo? Ahora el menos alfa gamma se va a ir con el más alfa gamma de aquí. ¿Ya vieron? Y ahora el alfa gamma tau se va a ir con el menos alfa gamma tau. Entonces nos quedó nada más la primera parte de toda la expresión. Entonces esto
sería el numerador de acá arriba, ¿cierto? Sería este numerador. ¿Ya? Entonces, todo lo rojo lo escribiríamos ahora como 1 menos tau menos alfa más alfa tau más gamma sobre el denominador, que es el mismo, 1 más gamma por 1 menos alfa por 1 menos tau. Ahora, a ver, para simplificar un poquito el numerador, podemos tratar de factorizar primero el alfa y nos puede quedar que 1 menos tau menos alfa veces, no, a ver, pongámosle, ¿están de acuerdo que si factorizo así me quedaría alfa veces 1 más tau más gamma, ¿cierto? Pero otra factorización interesante puede ser que aquí en lugar del menos ponga un más y entonces dentro del paréntesis me tiene que quedar un menos, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿O ya los perdí desde hace rato? Eso yo no lo veo. No, sí es correcto. O sea, a ver, de este lado, ¿quién dijo que no lo veía? Yo, es que, bueno, sí entendí, digamos, toda el álgebra detrás de eso, o sea, como hasta las pequeñas, pero Sí, no pasa nada, pero esta parte te norteó, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ajá. O sea, concéntrate nomás en estos dos. Si tú factorizas el alfa, te puede quedar menos alfa por 1 más tau, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de factorizarlo con un menos, lo factorizas con un más? Entonces, dentro tendrías que cambiar este signo para que te quede el menos aquí. ¿Estás de acuerdo que si tú multiplicas alfa, demonios, espera, algo está mal, ¿no? Tienes razón. No se podría ya poner el alfa tal cual como menos, ¿no? También se tendría que poner menos uno, ¿no? Quedaría como menos uno y más alfa, más teta, ¿no? A ver, dices menos, aquí sería 1. Tienes razón, es con menos, tienes razón. Más bien yo escribí mal el primer O sea, signo, ¿no? Ajá. Sí, discúlpate, Andrea, te confundí terriblemente, y a todos y a todas, pero en realidad directamente era con el menos, ¿no? Yo factoricé mal la primera vez, o sea, aquí había puesto un más y por eso quise invertirlo, pero con el menos directamente salía, ¿no? Porque el menos alfa me devuelve este de aquí y luego cuando multiplique por el menos tau, me devuelve el positivo, que sería el más alfa veces tau de acá, ¿no? Ya, ahora quería hacer eso porque fíjense que aquí tenemos un 1 menos tau también, ¿no? Entonces podríamos volver a factorizar y simplificar un poquito la expresión. Por eso andaba buscando el 1 menos tau. Hasta aquí ahora sí ya, sin que los haya confundido, ¿quedó claro? O lo repito porque a lo mejor lo hice muy tramposamente. ¿Quedó bien? O sea, hasta aquí en esta parte donde estamos. Sí, bueno, creo que sí. Bueno, ya entendí. Sí, solo había que factorizar, nada más que yo tenía, o sea, había factorizado yo mal, ¿no? Aquí tenía un más. Entonces, por eso quise invertirlo, pero estaba mal. Entonces, bueno, ahora justo quería que quedara el 1 menos tau porque ahora podemos factorizar este elemento con este elemento de acá, ¿verdad? Entonces, si hacemos esa última factorización, nos quedaría 1 menos tau por 1 menos alfa más gamma sobre 1 más gamma por 1 menos alfa por 1 menos tau. Listo. Entonces ya esta expresión roja es la que va a sustituir a todo lo que está en este corchete. ¿De acuerdo? Y ya vamos a poder despejar fácil a la LI. Entonces, LI, la L. Entonces sería L por todo lo que tenemos en rojo, que sería 1 menos tau por 1 menos alfa
más gamma sobre 1 más gamma por 1 menos alfa por 1 menos tau, y todo esto tiene que ser igual a h sobre 1 más gamma. Ahora vamos a empezar a despejar a la L. Note inmediatamente que este 1 más gamma se va a ir con este 1 más gamma de acá. Y cuando despejemos todo lo demás, pues nos va a quedar que el empleo de la economía va a ser igual a h por 1 menos alfa por 1 menos tau sobre 1 menos alfa por 1 menos tau más gamma. Listo, acabamos. Este sería el nivel de empleo de toda la economía. Pregunta: ¿qué pasa? O sea, ya, este es el empleo que habría con un gobierno que está dando transferencias de suma fija a las familias, pero que está cobrando al mismo tiempo impuestos progresivos. ¿Qué sucede si el gobierno incrementa la tasa progresiva de impuestos? Si decide incrementar la TAO, ¿qué sucedería? Se reduce el empleo. Se reduce el empleo, muy bien. Ahora, fíjate nada más una cosa que es, a lo mejor es poco claro verlo en esta expresión de aquí. Una manera adicional en que podría reducirse es que dividamos el numerador entre 1 menos tau y también el denominador entre 1 menos tau. Si hacemos eso, la L alternativa que podríamos tener simplemente para facilitar la lectura sería h por 1 menos alfa sobre 1 menos alfa más gamma veces sobre 1 menos tau, ¿no? Y ahora aquí sí ya es muy claro notar esto, ¿no? Que si subes la tau, pues entonces todo esto va a disminuir. Perdón, no. Si subo la tau, más bien toda la expresión va a aumentar, y cuando suba todo el denominador, pues lo que va a hacer es que el empleo va a disminuir, ¿no? Entonces, si yo incremento la tasa marginal de impuestos, el empleo en la economía se reduce. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué si elevo la tasa marginal de impuestos, cae el empleo? ¿Qué se les ocurra que puede estar pasando? No sé si sea muy simple decir que estás disminuyendo los ingresos marginales por el trabajo. Claro, a ver, muy bien. Cuando disminuyes los ingresos, ¿qué sucede con las personas? A ver, ¿están de acuerdo que la manera en que están optimizando ahora las familias es que la relación marginal de sustitución está siendo igual a 1 menos tau por W? ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo aumento este tau? Toda esta expresión disminuiría, ¿cierto? Todo eso caería. Por lo tanto, lo que ocurriría es que la relación marginal de sustitución sería mayor que el salario neto. Como esto no le es óptimo a las familias, ¿qué hacen para reoptimizar? Dejan de trabajar. Dejan de trabajar porque lo que tienen que hacer es disminuir la relación marginal de sustitución, y la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal del ocio contra la utilidad marginal del consumo. Entonces, si yo incremento el ocio, eso va a hacer que se reduzca la utilidad marginal del ocio por los rendimientos decrecientes que tienen. Entonces voy a lograr rebalancear. Entonces, formalmente eso es lo que está pasando, ¿no? Las familias, cuando yo les subo la tasa marginal de impuestos, se enfrentan a una situación donde su relación marginal de sustitución ahora es mayor que el salario neto. Entonces tienen que rebalancear consumiendo más ocio. Entonces, al consumir más ocio, logran hacer que vuelvan a estar en un punto óptimo. Sin embargo, bueno, o sea, eso es la parte formal. De manera intuitiva significa pues que hay alguien que te está quitando más dinero. Entonces, cuando tú decides entrar a trabajar,
pues dices, puta, pues si voy a trabajar una hora adicional, le voy a pedir a mi hijo que entre a chambear, pero el gobierno le va a quitar más dinero, te lo vas a pensar 2 veces, ¿no? Vas a decir, no, pues tal vez no me conviene y tal vez mantengo todavía a mi hijo a que siga con sus estudios o yo no trabajo la hora extra si el gobierno me va a cobrar más por esa hora extra. Entonces ese es ese punto, ¿no? Pregunta adicional. Dado este nivel de empleo, ¿qué sucede si el gobierno incrementa las transferencias? Si el gobierno aumenta las transferencias, ¿qué pasa con el empleo de toda la economía? También se reduce. ¿Por qué? Bueno, o sea, en primer lugar lo podríamos pensar también como que tau es igual a omega, pero como hay un efecto riqueza, van a trabajar menos. Ojo, pero omega no es igual a tau. Omega es igual Perdón, a sí, T. sí, a T. Tau es un parámetro. Si yo incremento este lado de acá, no necesariamente tau tiene que subir, ¿cierto? Entonces, esta explicación que estás dando no está operando. Fíjate, una cosa es que en equilibrio parcial yo tenga un efecto de las transferencias en esta ecuación. Aquí claramente si yo incremento las transferencias, genero el efecto riqueza que hace que menos gente quiera trabajar. ¿De acuerdo? Pero cuando asumo una perspectiva de equilibrio general y llego a la última ecuación, esta de aquí ya no aparece ningún omega. Si yo te digo que incremento omega, no le pasa nada al empleo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando subo omega, en equilibrio general, el gobierno tiene que financiar esto de alguna forma. Por lo tanto, tiene que subir los impuestos. Entonces, cuando suben los impuestos, compensa, el omega genera un efecto riqueza, ¿están de acuerdo? El efecto riqueza hace que el empleo disminuya porque las familias quieren trabajar menos, pero el aumento de los impuestos compensa el efecto riqueza. ¿Sí? Neutraliza, digamos, esta parte, porque lo que hace es que las familias tengan que consumir más ocio. Entonces compensa, digamos que el efecto riqueza cuando yo aumento omega, hace que las familias quieran tener más ocio, ¿no? Pero al final, cuando aumento los impuestos, fíjate que no es el efecto de tau, ¿no? Es el efecto de incrementar simplemente los impuestos. Entonces, este efecto de aquí tiene que de alguna forma estar compensando este incremento en el ocio de las familias. Las familias, de hecho, no se afectan en su condición de eficiencia por omega. Entonces, lo que sucede es que aquí incremento la tasa promedio y no la tasa marginal. Entonces, ese es el punto. Cuando incrementas la tau, estás incrementando el impuesto marginal. Y eso sí afecta a las decisiones de las familias. Las afecta aquí, en su condición de eficiencia, formalmente diríamos. Pero cuando incremento la tasa promedio de impuestos, que simplemente cobro más impuestos en el margen, no afecto las decisiones de las familias. Y por lo tanto, compensa lo que está sucediendo en el agregado con las transferencias. Entonces, cuando yo incremento las transferencias, como ven acá, no afecto en ningún momento el empleo total de las familias. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte o fue confusa? Sí, profesor, se entiende. Bueno, la siguiente clase terminamos con esto y vemos otros impuestos y empezamos a ver otra aplicación de gobierno y así vamos a ir como sumando, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos el jueves si no tienen comentarios o dudas. Venga. Gracias, Hasta luego, buenas noches. Gracias. Ya, nos vemos.